More than 38,000 people have died. A new NBC News Wall Street Journal poll out today shows a majority of Americans support crude oil collapse. 3 words no one in Houston's oil community wants to hear. The coronavirus crisis snapping demand. Aquí en Detrás de la Razón se lo alertamos hace 2 semanas y hoy se cumplió. El petróleo se fue al infierno. Un barril del West Texas o del West Texas no solo no vale nada, sino que le pagan por comprarlo. El mundo al revés. Estados Unidos está en emergencia. Y si bien este es solo un tipo de petróleo, el West Texas, todos los países están siendo arrastrados. Rusia necesita que su petróleo, por ejemplo, se venda en $60. Si no se hunde, y se está hundiendo también, su petróleo está baratísimo. El rublo ruso se devalúa. México llegó a menos $2. ¿Qué está pasando? Aquí vamos a tratar de explicarlo. El coronavirus infectó al petróleo y lo enfermó. ¿A quién le conviene esto? Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. This is CNN Breaking News. Breaking news, Wall Street is about to close any minute now. The Dow collapses and oil price war. Emergencia económica total. ¿Qué pasó? La oferta de petróleo crece y sigue creciendo. La demanda disminuye y sigue disminuyendo. Los ductos siguen bombeando y extrayendo petróleo. Hay mucho petróleo. De tal forma que si usted compra petróleo, por primera vez en la historia, ya no paga, sino que recibe dinero para llevárselo. Esto le pasó al West Texas Intermediate, el famoso WTI. Es un tipo de petróleo que vende Estados Unidos. De $61 que costaba en enero, empezó a caer, y este 20 de abril, su valor se hundió 321%. Un barril no vale nada, al revés, es una carga. El precio, menos $40 por barril. Pero hay otros tipos de crudo que también sufren. El Brent del Mar del Norte de Europa, el de Arabia Saudí, el de México, el de Rusia, todos arrastrados bajando su precio. Hoy el Brent cruzó la línea de los $20. Trump, en movimiento desesperado, anuncia que el gobierno comprará todo el petróleo. El problema es que los almacenes de reserva estarán llenos en menos de un mes. Trump acusa a China de todo este caos y le advierte que lo pagará caro si se demuestra que fue responsable de la pandemia del coronavirus. Our relationship with China was good until they did this. Once we found out about this, if they were knowingly responsible, certainly, if it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. I think they were embarrassed. I think they knew it was something bad, and I think they were embarrassed. Well, they said they're doing an investigation. Well, we're doing investigations also. China responde a las amenazas y culpa a Trump. 甩锅赶不走病毒。 团结合作才是唯一正道。我们奉劝美方停止政治操弄。 ¿Cómo explicar todo esto? Desde hace unos años, denunciantes e informantes protegidos denuncian que las inteligencias de las potencias del mundo investigan cómo funcionan los pensamientos y el cerebro humano. ¿Para qué? Para conectar las mentes al Internet. ¿Cómo? Descifrando la frecuencia exacta en la que vibra el ADN de sus neuronas.
El ADN es información, y cada vez que usted genera una palabra o pensamiento, hay una vibración. So obviously this can read DNA from solution, and your blood is a solution, it's a liquid. We can decode it into a form that can be read by a computer. La información se mete a una supercomputadora para que codifique la frecuencia exacta de las vibraciones del ADN de cada persona. El siguiente paso es transmitir ese código desde satélites, torres o aviones para inducir pensamientos, sentimientos o comportamientos y extraer también información. ¿Qué hardware se necesita? En 2018, científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén alertaban que la frecuencia que resuena dentro de tu cuerpo es del 5G. ¿Quién está construyendo la estructura 5G más grande? Estados Unidos y China. ¿La crisis económica que hoy vive el mundo puede frenar que tanto Estados Unidos como China se apoderen del 5G? Puede ser. ¿Conspiración, broma o realidad? Quiero decirle que anoche, cuando le adelanté el tema del programa de hoy, pues las cosas no estaban tan horribles. Cada minuto cambia el precio del petróleo, sube y baja, pero baja más que sube. Hemos tratado de ajustar las cifras, pero esto cambia. Muchísimas gracias a usted que nos ve y que no importa que todos pensemos pues igual o diferente. El punto es que estamos cuestionando y el punto es que cuestionemos todo lo que nos dicen. Hoy tenemos unos invitados de lujo. El investigador, escritor, jurista y analista de los problemas que sufre el mundo. Ya los vemos ahí en el videogol. Francisco José Fernández Cruz Sequera, abogado allá en España. Investigador que ha marcado un periodismo diferente, siempre con información que nos sorprende. Él es Rafael Palacios, periodista también en España. Gracias, Rafael. Rafael, quiero comenzar contigo. El petróleo se hundió, hay un caos terrible. ¿Qué está pasando, por favor? Bueno, yo me remitiría a lo que hemos venido diciendo en este mismo programa en los últimos meses, durante el año pasado. El sistema económico mundial estaba en un momento de colapso después de 10 años ya prácticamente paralizado. Entonces, no hay que perder de vista que lo que está sucediendo ahora es una continuación de lo que venía sucediendo antes, y lo que estamos viendo en esta semana es el colapso ya total, porque esto que he repetido en varias ocasiones de por qué y cómo y el petrodólar es la moneda mundial desde el año 1973, cuando el precio del petróleo se va a cero o a menos, incluso una cosa absolutamente increíble, con él se va el petrodólar. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo ahora es la disolución de un sistema del cual va a nacer otro, y aquí evidentemente el detonante es esta pandemia exagerada a todas luces, según está diciendo ya casi todo el mundo informado, creada artificialmente para traer este caos. O sea, lo que ha traído es pues una contracción evidente del comercio internacional, consecuentemente no se gasta petróleo, no se consume, no se compra, en fin. Y bueno, pues ahora hay dos poderes en lucha para ver cuál es el sistema que viene después. Y básicamente, para saber quiénes están jugando, hay que ver quién ha creado este virus, que ya lo sabemos perfectamente, el Deep State norteamericano, unido con una parte del Partido Comunista Chino, frente a los que están denunciando precisamente cómo la Organización Mundial de la Salud y estos poderes han creado este limitado genocidio, pero al fin y al cabo ha muerto gente en conjunción con estas antenas 5G, de las cuales ya veníamos hablando en el ámbito alternativo desde hace más de un año, y que ahora, bueno, pues cada vez se está evidenciando que tiene mucho que ver en cómo responde el sistema inmunitario a una amenaza, a un patógeno como este. Bien. Francisco, un placer, hermano, gracias por estar aquí. Podríamos decir que al ver los precios del petróleo así, la economía así, podríamos decir que se le están cercenando, cortando las piernas a la bestia llamada capitalismo, ¿o cómo lo ves tú, por favor? Lo primero, un saludo para ti, hermano, para tu audiencia, y también para Rafael Palacios, siempre tan audaz en su periodismo y que tantas cosas nos ha hecho saber. Y es un placer coincidir con él
por primera vez en este programa. Yo no me atrevería a decir tanto. Estamos hablando de que hoy, 21 de abril, se cierra el mercado de futuros de este segundo trimestre, que todavía no ha entrado en vigor los recortes pactados dentro de la OPEP, que empezarán el día 1 de mayo, y en consecuencia, en este momento se corre el peligro, en el plazo de breves semanas, de saturar completamente los sistemas de almacenamiento del crudo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo la realidad es que, a la vista de una caída, como no se recuerda otra igual en ninguna crisis del consumo y de la demanda mundial de crudo, el exceso de oferta es tan manifiesto que no queda más remedio que hacer que alguien se lo lleve de los almacenes por el medio que sea, aunque sea pagando, porque eso sale más barato que tenerlo, por ejemplo, en esos jardines de almacenamiento próximos en Oklahoma, por ejemplo, de Oklahoma, que está a punto de llenarse. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en esa fórmula de comercio del crudo, que es el contango, consistente en llenar un barco, llevárselo a alta mar y esperar que alguien llame para comprar ese crudo con el buque en alta mar, con ese superpetrolero en alta mar, para llevarlo al lugar de destino. Bueno, eso, que tiene un coste elevado, que viene costando alrededor de un $1,50 por barril, pues en este momento ha aumentado hasta en un 10%. Es decir, tener capacidad de crudo en este momento, capacidad de almacenamiento del crudo, es una gran fortuna, porque es una gran ocasión para comprar. Lo que yo entiendo que ocurrirá en breve es que a lo largo de este tercer trimestre, que empezará dentro de un mes y medio, veremos cómo se va recortando la producción, y es posible que el precio del crudo vuelva a subir y no alcanzará niveles, por ejemplo, rentables para seguir con el fraccionamiento hidráulico en Estados Unidos, que son los $60 por barril, pero evidentemente volverá al terreno positivo. Si bien no cubrirá en ocasiones el coste de extracción. Ahora bien, no nos olvidemos, es preferible tirar el crudo al suelo que detener la extracción de un pozo. Cuando se extrae el crudo de un pozo, ese pozo tiene una presión geológica por la misma conformación, y no hablamos de fracking, de fraccionamiento hidráulico, por la misma conformación geológica, que si se detiene, al margen de que es una operación técnicamente compleja, recuperarlo es costosísimo. Y de ahí la razón de que se prefiera regalar el crudo. Bien, eso es muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo que estás diciendo, porque entonces si lo cierran, pues ya... estaba escuchando que rentan barcos por $100,000 diarios para almacenar. Imagínate el negociazo. Bueno, Rafael, a ver, ¿qué pasa si nadie compra petróleo? O más bien, ¿quiénes son los que comprarán ahora petróleo? Que no solo lo regalan, sino que hasta te pagan por llevártelo. ¿A quién le conviene el precio del petróleo así, por favor? Bueno, yo no soy tan experto en este tema como el compañero, pero por pura lógica considero que comprará petróleo ahora aquel que tenga información acerca de cuándo va a acabar el confinamiento, porque la clave para saber cuándo va a subir el precio del petróleo es cuándo se van a reactivar las economías mundiales. Entonces, en este momento tengo una gran noticia que dar, porque hace unas horas el jefe de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, se llama Richard Granell, ha publicado en su Instagram una foto de la Constitución de los Estados Unidos con el lema diciendo: este es el permiso para salir del confinamiento. Esta frase hay que interpretarla, evidentemente, pero parece que están diciendo, digamos que apoyando las declaraciones de Trump que comentamos la semana que viene, que Estados Unidos pretende volver a funcionar ya su economía en mayo. Entonces, bueno, pues hay que unir una cosa con la otra para entender cuándo se va a recuperar la economía, cuándo el petróleo va a volver a ser demandado. Entonces, aquel que tiene esa información, que confía en esa información, pues será el que compre el petróleo barato para luego, claro, cuando empiece a tirar la economía mundial, y esperemos, entre paréntesis, que Estados Unidos tire, digamos, de los demás países que están excediendo estas medidas de confinamiento, porque al final
el virus no ha sido tan peligroso como la Organización Mundial de la Salud decía, fue en su momento, pero ya la curva ha pasado, a menos de, y podemos hablar luego después, de que surja otro virus, ¿vale? Pero bueno, ese es fundamentalmente. El que compra ahora es porque sabe cuándo se va a reactivar la economía. Pero no solo eso, sino que los productores yo creo que no van a comprar, ¿no? ¿Quién es el principal consumidor de petróleo en el mundo? China, ¿no, Rafael? Sí, claro, evidentemente, ellos tienen que saber cuándo, los gobiernos saben cuándo van a reactivar la economía, porque son ellos los que deciden las medidas. Entonces, bueno, pues insisto en que al final hay mucha política de por medio y la información de que lo que va a pasar, porque todos sabemos a estas alturas, estés de una parte o de otra, que aquí tiene que haber un plan Marshall mundial y se tiene que poner en marcha rápido. Entonces, habréis leído, que el FMI estaba diciendo que no tiene dinero para prestar. Entonces hay que saber de dónde va a salir ese dinero. Bien. A ver, Francisco, tú que has estudiado perfectamente el comportamiento como abogado, el comportamiento criminal, y siempre pues es una premisa de todos los que investigan el crimen, pues preguntar a quién le conviene el crimen, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué les va a pasar a los países petroleros, no solo a Estados Unidos, a Rusia, a México, a Arabia Saudí, a Irán? ¿Qué les va a pasar y a quién le conviene este precio tan bajo? Desde luego, este precio tan bajo no le conviene a Estados Unidos, en la medida en que de golpe se carga toda su producción, la rentabilidad de su producción de fraccionamiento hidráulico. Evidentemente nos encontramos ante un escenario muy importante, y es que por primera vez desde hace 40 años nos asomamos a una contracción de la economía china. Una contracción de la economía china que hasta hace 4 meses era algo absolutamente inesperado, que está motivada fundamentalmente también por la caída de la demanda externa respecto de esa producción china. Si cae la producción china, va a caer durante un periodo de tiempo, en buena lógica, la importación de crudo. Y esa importación de crudo, esa caída de la importación de crudo va a tener un efecto muy desigual. Por ejemplo, el mayor productor, Estados Unidos, en este momento de crudo, va a sufrir una contracción muy importante hasta el punto de que el propio gobierno norteamericano se plantea la compra del crudo. Por otro lado, Rusia y Arabia Saudí, después de esa competición, de esa competencia, de esa guerra que han tenido durante el mes de marzo y hasta que han cerrado su acuerdo ahora un poco más de una semana, pues se han encontrado con un perjuicio muy grande en cuanto al recorte, pero se plantean un recorte del 10% de la producción, que en principio a mí me parece escaso para la contracción económica y la contracción de la demanda que se va a producir. Por lo tanto, en este momento tampoco son beneficiados ni Rusia ni Arabia Saudí en el corto plazo. Bien. Y luego las verdaderas economías emergentes que pudieran estar consumiendo este crudo, pues no tienen la capacidad para absorber un volumen tal que modifique su circunstancia. Va a ser favorable para aliviar las tensiones en Europa en la medida en que el aumento de la deuda, el aumento de la presión sobre los estados, esa necesidad que lo haga Rafael de crear un plan de inversiones para recuperar la economía europea, pues le va a venir muy bien un precio bajo del crudo, que yo creo que se va a mantener por lo menos durante todo lo que queda de este año. Eso sí, no en un espacio negativo. Y luego los verdaderos perjudicados por todo esto, porque beneficiado no se me ocurre nadie, son los países como Ecuador o como Venezuela o como México, que experimentan unos ingresos que son muy importantes en sus cuentas por la exportación de crudo, y que esta caída hunde las cuentas públicas tanto de México, bueno, de Venezuela ya ni hablamos, o de Ecuador. Les van a someter a una presión social y a una presión a sus economías cuyas consecuencias se pueden estar por ver. Bien, pues ya la última pregunta y la
la pregunta que todo el mundo se hace, te pido lo más abstracto porque tenemos muy poco tiempo, Rafael. La responsabilidad, Donald Trump acusa a China de todo esto, de haber mentido, encubierto con el coronavirus. China rechaza las acusaciones. La pregunta es, Rafael, lo que planteamos en el reportaje, ¿hay la posibilidad de que el coronavirus haya sido la única salida para frenar la economía de quien se estaba apoderando del control de la tecnología 5G, tecnología necesaria para controlar no solo lo militar, lo financiero, sino que en un futuro incluso influir en el cuerpo y el cerebro humano? No he entendido muy bien la pregunta, porque no entiendo bien lo que sugieres que está detrás, pero es que... las pruebas están ahí, es que no hay que preguntarse mucho. Sabemos de dónde ha salido el virus y sabemos quién ha colaborado ahí. Y Trump no solo está acusando a China, ojo, está acusando también a la administración Obama, porque hay que recordar que donó 3,7 millones de dólares en financiación para esa investigación que se había prohibido en Estados Unidos porque se consideraba peligrosa. Ojo, que no es solo una parte del gobierno chino. Mira, yo recomiendo antes de acabar que veáis un vídeo que acabo de ver en YouTube que se llama Russian Intel Officer, lo voy a poner en mi grupo de Telegram, en Noticias Rafa Pal, y es un agente un capo de inteligencia rusa explicando todo lo que saben de la pandemia y explicando, bueno, pues lo que hemos venido aquí diciendo. Entonces, el coronavirus es un detonante para acabar con esto, con el sistema económico, y bueno, los malos pues quieren poner el chip a los seres humanos, los buenos queremos la libertad, básicamente. Y aquí lo importante, que es un aspecto que no nos va a dar tiempo a tocar, es ¿por qué están diciendo que va a volver el virus? ¿Y por qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud que lo peor no ha pasado? Es que quieren tirarnos otro virus, como ha dicho Bill Gates hace 3 semanas escasas. Aquí el asunto es ese. Toda la economía de lo que podamos hablar sobre el petróleo y tal, es que está todo supeditado al aspecto sanitario. Y si aquí no hay un gobierno, o sea, una entidad o una autoridad mundial que detenga a George Soros, a Bill Gates y a la gente del Partido Comunista Chino que ha creado este virus, que son, por lo visto, la facción de Jiang Zemin, parece, este hombre el ruso dice que Xi Jinping es de los buenos, bueno, pues hasta que eso no ocurra no se va a normalizar toda la economía mundial. Ese es el aspecto central y por lo visto, por supuesto, que cortarle la cabeza a este Tedros de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los responsables de todo lo que está sucediendo. Rafael, muchísimas gracias. Francisco, pues me gustaría rápido una réplica si tienes que decir algo acerca de lo que está diciendo Rafael, y también preguntarte esto, al ver cómo el petróleo hoy lo regalan, ¿es posible que esto sea una guerra contra la industria global petrolera para comenzar a introducir las nuevas tecnologías solar, eólica, química, hidrógeno, cuestiones que las corporaciones petroleras ven como una amenaza de su riqueza? ¿Es posible esto o es verdadera ciencia ficción? Yo no me atrevo a decir tanto como que sea verdadera ciencia ficción, pero desde luego sería, imaginemos el peso que tiene la industria petrolera en Estados Unidos como para que alguien le jugase esa mala pasada. No existe ningún indicio que permita suponer que la implantación de energías sustitutivas del crudo necesitaría un ataque de esta magnitud, y además por parte de quién, porque tampoco las grandes industrias que tienen ese control de nuevas tecnologías tendrían esa capacidad. Y en cuanto a la situación que se ha creado como consecuencia de este coronavirus, porque este no es más que uno de los muchos que existen, pues al margen de que haya sido un contagio accidental o un contagio intencionado o como sea, lo cierto es que la presión que ejercen más de 7.000 millones de personas sobre el medio impone el que de forma periódica, como ha existido y ha ocurrido siempre, surjan pandemias que dañen a la población, incluso en el siglo XIV en Europa, hasta dar muerte a la tercera parte de la población, cosa que esto está muy, muy lejos de una pandemia de ese tipo. Por lo tanto, no solamente veremos esta pandemia, sino que tengo el convencimiento de que a lo largo del tiempo veremos otras. Nos hemos librado del Zika, del ébola, bien, pues esta es una nueva pandemia que, cuidado, está muy lejos de estar bajo control, porque en África no hay ni datos ni infraestructura para combatirla. Pues muchas gracias, Rafael. 10 segundos, ¿por qué decías que no? Estoy radicalmente en desacuerdo. La naturaleza no es mala, la casualidad no existe.
Las epidemias de la Edad Media se sabe ya perfectamente que fueron creadas artificialmente. La guerra biológica es un hecho desde la antigüedad. Y aquí es que es cuestión de... aquí lo que se dirime es si somos tontos y nos dejamos engañar o si tenemos ojos en la cara y vemos lo que se ha estado haciendo en los laboratorios. No, perdón, esa tesis ecologista de que el ser humano es malo y por eso nos tiene que destruir es precisamente como piensan los satánicos. O sea que no lo compréis ninguno. Aquí hay un responsable y hay que ir a por esos responsables que lo han predicho. Sí, ¿por qué ha predicho Bill Gates esto durante 7 años? ¿Es que tiene una bolita mágica? No, pues porque lo ha preparado él, está clarísimo. A ver, perdóname, Francisco, tienes que contestar y nos vamos. Muy brevemente, que para argumentar no hace falta ofender, ni llamar satánico ni llamar tonto a nadie. Sencillamente... No te he llamado a ti satánico. He dicho que esas ideas lo son. Perdón, no me interrumpas. Esas ideas son satánicas. Pensar que el ser humano sobra en el planeta es satanismo puro y duro. Así de claro. Mañana, Roberto, si es tan amable, invita solamente a Rafael y de esa manera ya se explaya porque no nos deja hablar. Vale, gracias. Nos vemos, un abrazo. La teoría de la conspiración, pues, esta es mi reflexión. Es válido plantear la teoría de la conspiración porque de eso se trata. Sí es válido, de hacer hipótesis, de plantear dudas, de hacer suposiciones para descubrir lo que pasa. Lo que es incorrecto, creo yo, es dar como válida la teoría de la conspiración. Es decir, es correcto plantearla, pero es incorrecto darla como válida. Hasta que no tengamos la evidencia y las pruebas que demuestren, solo podemos decir que es una hipótesis. Y es nuestra obligación estar investigando hasta que las encontremos. Ayúdenos, por favor, ayudemos al mundo a descubrir qué, quiénes, por qué y cómo. Porque de lo que sí estoy seguro es que hay muchos que les encantaría engañarnos y controlarnos como especie humana. Buenas noches.